supone pues, prácticamente que puede llegar a ser imposible, ¿no? Abarcarlo todo, ¿no? Y recoger toda la información y procesar toda la información, ¿no? Ese volumen tan grande de información hace, ¿no? que conjuntamente con el desarrollo tan grande que ha habido de la tecnología en los últimos años, pues necesitamos, ¿no? Necesitemos enfocarnos muchísimo en encontrar soluciones, ¿no? A través de la inteligencia artificial y otro tipo de herramientas de automatización que nos ayuden a afrontar, ¿no? esos retos que tenemos en farmacovigilancia. Con lo cual, a día de hoy estamos asistiendo a un cambio de paradigma a la hora de afrontar nuestro día a día, nuestro trabajo, ¿no? como farmacovigilantes, donde la tecnología y en particular la inteligencia artificial va a jugar un rol fundamental, ¿no? Entonces es muy importante que establezcamos un marco común de operacional, ¿no? en un nivel estratégico para poder implementar esas nuevas herramientas dentro del marco de la farmacovigilancia. Sale hace poco este informe, todo se resume en este informe, el informe de CIOMS 14, que es un informe, va a ser una piedra angular en la manera en la que estamos desarrollando las actividades de farmacovigilancia en los últimos años, ¿no? El enfoque se centra muchísimo en una serie de áreas, ¿no? como por ejemplo el procesamiento de casos, la detección de señales, la vigilancia de la literatura médica, la monitorización de los datos del mundo real, ¿no? dentro de ese alcance del núcleo de la farmacovigilancia y cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar, ¿no? dentro de una serie de reglas, ¿no? o de pilares fundamentales que vamos a ver a lo largo de esta presentación para realizar nuestras tareas de día a día de farmacovigilancia. Esos pilares fundamentales que se establecen en este informe, ¿no? son estos 7 pilares, ¿no? que corresponden a los pilares de la seguridad del paciente y cumplimiento normativo. Todos los pilares son importantes, y no solamente eso, no solamente de manera independiente, sino de manera conjunta, ¿no? Es muy importante que el conjunto de todos estos pilares, que son como una especie como de tópicos, ¿no? sobre los que vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Se integren conjuntamente para asegurar que las herramientas que vamos a utilizar o el desarrollo de herramientas que vamos a ir haciendo, ¿no? en los próximos años, ¿no? pues se haga dentro de un orden, ¿no? y de una lógica establecida, ¿no? Tenemos el primer pilar, el enfoque basado en riesgos, que además es un concepto que los farmacovigilantes, como todos nosotros conocemos perfectamente, ¿no? porque la farmacovigilancia siempre, ¿no? tiene un enfoque basado en el riesgo, ¿no? Aquí igualmente pues también el enfoque basado en riesgo es fundamental, ¿no? Luego tenemos la supervisión humana desde un punto de vista de control y autonomía de la inteligencia artificial. Tenemos un punto relacionado con la validez, la robustez y el rendimiento bajo estrés de los sistemas que vamos a desarrollar. Tenemos un punto importantísimo también acerca de la transparencia, ¿no? y explicación de situaciones que son más complejas de entender, como por ejemplo la caja negra, ¿no? que vamos a hablar. Tenemos el concepto de la privacidad de datos, ¿no? fundamental, que también vamos a ir desarrollando. Tenemos el concepto de la equidad y la imparcialidad para mitigar sesgos. Y tenemos el concepto de la gobernanza y la responsabilidad y la trazabilidad. Desde el punto de vista del enfoque basado en riesgos, es muy importante entender que necesitamos, a la hora de analizar sistemas que utilizan la inteligencia artificial, ¿no? enfocarnos. Sí, parece que hay algún micrófono abierto. Si pueden silenciar el micrófono, por favor. Sí, Sí. sí, sí, sí. Ya ahí lo dejo. Muchas gracias. Sí. Desde el punto de vista del enfoque basado en riesgos, vamos a observar dos parámetros fundamentales, ¿no? Por un lado, el impacto que tiene el sistema en la seguridad del paciente, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? vamos a utilizar un sistema para tomar decisiones de alto impacto, ¿no? Y por otro lado, vamos a observar hasta qué punto el sistema es independiente, tiene autonomía, o necesita la implicación de una persona, ¿no? un humano,
dentro del sistema, ¿no? Pues vamos a mirar un poquito esos dos parámetros, ¿no? Y vamos a dividir desde un punto de vista de análisis de riesgo, pues dónde nos encontramos, ¿no? Y donde vamos a tener una situación que podemos denominar como crítica, ¿no? Las zonas críticas, ¿no? Que es donde realmente pues vamos a enfocarnos muchísimo y vamos además a tomar una serie de medidas para mitigar esos riesgos. Con lo cual es importante que esa supervisión, ¿no? Que ese análisis esté siempre presente, ¿no? En todas las etapas de desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. Estamos tomando decisiones de alto impacto, estamos tomando decisiones de manera autónoma, ¿no? El sistema está tomando decisiones de manera autónoma. Eso es lo que nos va a hacer entender, ¿no? Y obviamente, una vez que tengamos una clasificación de ese análisis de riesgo, qué recursos, ¿no? Vamos a utilizar para validar estas herramientas y qué medidas, ¿no? De minimización de riesgos vamos a aplicar. La supervisión humana es fundamental y el informe de CIOMS, ¿no? Pues entiende tres fases o tres niveles, ¿no? De supervisión humana en los sistemas. El primer nivel es, por sus siglas en inglés, Human in the Loop, ¿no? Que es, bueno, yo he traducido como el humano en el bucle, ¿no? El Human in the Loop significa que el sistema hace una serie de actividades, pero es el humano quien realmente toma cada una de las decisiones, ¿no? Que se necesitan tomar, ¿no? Por ejemplo, una evaluación de una causalidad clínica. Puede ser que el sistema nos esté ofreciendo datos de distintas bases de datos de distintos sitios, pero al final pues, puede ser el humano el que tome esa decisión final de esa causalidad, ¿no? Ese sería, digamos, el nivel con menor riesgo, ¿no? Dentro de ese análisis de riesgo que hemos visto anteriormente. Tenemos un punto intermedio que es Human on the Loop, que es humano sobre o dentro del bucle, ¿no? Podemos definir. La máquina actúa de una forma autónoma y el humano está como verificando, monitorizando esos resultados, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, situaciones en donde intentamos hacer detección de duplicados, ¿no? De duplicación de informes, ¿no? De casos, ¿no? Tenemos unos resultados del sistema, el humano está encima un poco pues como validando, ¿no? Esa serie de resultados. Y el tercer nivel, que ya sería el máximo nivel, ¿no? Sería el humano al mando, ¿no? Human in Command, ¿no? Por eso se pone HIC, Human in Command, ¿no? Aquí realmente el humano está definiendo las reglas generales, está definiendo la ética, está definiendo las excepciones, ¿no? Y tiene cierta capacidad, pero el sistema trabaja prácticamente de forma autónoma. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque siempre al final del día podemos llegar a un sesgo de automatización. Pensar que porque las cosas se hacen de manera automática y el sistema está haciendo las cosas de manera automática, las cosas están bien. Tenemos que ser muy críticos, ¿no? Porque siempre se pueden llegar a producir incluso alucinaciones. No podemos confiar ciegamente en los modelos, ¿no? Basados en LLMs, en Large Language Models, ¿no? De análisis de sistemas, ¿no? De habla, digamos, ¿no? De lenguaje, ¿no? Porque puede dar una situación como de seguridad que nosotros realmente tenemos que verificar, ¿no? Y puede ya llegar a dar lugar a que saltemos por alto alguna serie de errores. Otro pilar fundamental de la guía CIOMS es la validez y la robustez de los datos. Vamos a tener una serie de datos, ¿no? De distintas fuentes, se van a recopilar distintos tipos de datos, vamos a tener situaciones que son extremas, vamos a tener situaciones que son incluso raras, ¿no? Como eventos adversos raros, ¿no? Pues todo eso va como una especie, ¿no? de embudo de datos que nosotros pues tenemos que conseguir, ¿no? Que sea esa gestión de esos datos, ¿no? Y esos resultados de los sistemas pues que sean generalizables, ¿no? Y que sean robustos, ¿no? Aquí tenemos conceptos muy importantes como el concepto de validez, ¿no? El concepto de validez, ¿está el modelo cumpliendo con el propósito? ¿Está el modelo cumpliendo según los parámetros que tenemos a día de hoy, según la regulación, ¿no? Según la normativa existente, ¿no? Está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no?
la robustez, ¿no?, del sistema, si el sistema está manteniendo una precisión a pesar de que se varíe los datos, ¿no?, o que exista diferencias dentro de esos datos, ¿no? Y es fundamental tener esa evaluación, ¿no?, del riesgo desde un punto de vista multidisciplinar, incluyendo distintas estrategias para poder reconocer eventos adversos muy raros, ¿no?, que la inteligencia artificial podría ignorar. En ese punto de vista, ¿no?, desde este punto de vista, tenemos el desafío estadístico del cisne negro. No sé si han oído ustedes hablar de esa situación, ¿no? El cisne negro son esos eventos adversos muy raros que son muy difíciles de detectar porque ocurren, ¿no?, pues en una frecuencia muy baja, ¿no? Tienen muy baja prevalencia, ¿no? Entonces, claro, para que una inteligencia artificial sea capaz de detectar esa serie de situaciones, pues se tiene que entrenar con muchísimos datos, ¿no? Y incluso a la hora de ese entrenamiento se pueden producir falsos positivos, ¿no? Que, bueno, puede que haga que esos datos pues no sean representativos y nos induzca a error, ¿no? Con lo cual es muy importante la fase de entrenamiento, ¿no?, y el tener una cantidad de datos suficiente como para poder aprovechar esa ventaja que nos puede dar la inteligencia artificial, porque si no nos puede incluso inducir a error, ¿no? Por otro lado, también un pilar fundamental dentro de la guía es entender qué se está haciendo, ¿no? Entender cómo está funcionando el sistema. Esto es lo que conocemos como transparencia y explicabilidad, ¿no? A la izquierda tenemos la caja negra, ¿no? No sabemos lo que pasa, ¿no? El sistema nos está diciendo algo y no sabemos realmente cómo está tomando las decisiones, ¿no? Que eso obviamente no podemos aceptarlo, ¿no? Y sin embargo tenemos que ir hacia un modelo de caja de cristal, ¿no?, de una manera que sea un poco pues, más transparente y sea posible poder entender, ¿no?, qué es lo que está haciendo el sistema. Con lo cual es fundamental entender los sistemas de inteligencia artificial, qué tipo de métricas están utilizando, qué limitaciones tienen los datos que están utilizando, ¿no?, o cuáles son los riesgos, ¿no?, que podrían provenir, ¿no? El concepto de explicabilidad es fundamental, ¿no?, y está muy explicado a lo largo de la guía CIOMS, ¿no? Y entonces aquí lo que intentamos entender es precisamente eso, cómo ha llegado la inteligencia artificial a una conclusión determinada, ¿no? Cómo podemos nosotros hacer auditorías de tal manera que entendamos esos razonamientos y cómo se puede empoderar a otros expertos humanos para poder replicar, ¿no?, también esos datos, ¿no?, desde distintos puntos de vista. Entonces, transparencia y explicabilidad son conceptos muy importantes en el desarrollo. Aquí tenemos una serie de enfoques, ¿no? Porque podremos decir, a ver, pero ¿en qué tenemos que mirar, ¿no? ¿Dónde tenemos que enfocarnos, ¿no?, para poder orientarnos en esa transparencia y explicabilidad? Bueno, pues hay una serie, ¿no?, de puntos fundamentales. Por ejemplo, el uso previsto. ¿Cuál es la definición, ¿no?, de lo que tiene que hacer el sistema? La tarea clínica, la tarea operativa, ¿no? Es una herramienta que estamos utilizando para el triaje, es una herramienta que estamos utilizando para la detección de señales, ¿no? El uso previsto del sistema es fundamental entenderlo. La interacción humana, como hemos dicho, ¿no? ¿Hasta qué punto de interacción humana tenemos en el sistema, ¿no? Recordad que tenemos human in the loop, ¿no?, que es como el máximo nivel de interacción humana, human on the loop, donde aquí está más limitado, ¿no? Y obviamente pues tenemos un riesgo mayor, ¿no? La arquitectura del modelo, qué tipo de redes neuronales está utilizando, qué tipo de reglas estadísticas está utilizando, qué lenguajes está utilizando, etcétera, ¿no? Los datos de entrenamiento, aquellos datos que se han utilizado para entrenar al sistema, la calidad de esos datos, ¿no?, el origen, ¿no?, si hay o no sesgos conocidos en esa base de datos, obviamente también va a ser muy, muy importante entenderlo, ¿no? Las entradas y las salidas de los datos del sistema, ¿no?, los formatos que se están utilizando, las métricas
que se analizan para la salida, etcétera. Y también conocer las limitaciones, ¿no? Si existe, por ejemplo, algunos casos que estén excluidos, si hay algunas poblaciones que puedan estar más o menos representadas, ¿no? O subrepresentadas, ¿no? Esto también va a afectar muchísimo el rendimiento del sistema. Como podéis entender, otro punto fundamental es el tema de la privacidad de datos, ¿no? Con estos sistemas que están, digamos, como recopilando datos de distintas fuentes, incluso aunque nosotros le pasemos datos anonimizados de pacientes, ¿no? Algunos datos, ¿no? que no contengan, por ejemplo, el nombre, ¿no? Incluso así los sistemas pueden llegar a ser capaces de identificar a esas personas, porque como tienen tantísima información de tantísimos sitios distintos, cruzan esos datos y terminan identificando al paciente. Eso supone un problema muy grande, ¿no? Desde el punto de vista de la privacidad de datos. Y bueno, como ya sabéis, pues la normativa en privacidad de datos es muy estricta, ¿no? Tanto a nivel europeo como a nivel en Estados Unidos igual, ¿no? Y en otros niveles también hay una legislación muy estricta, ¿no? Entonces, pues esto supone una amenaza realmente, ¿no? Que hay que intentar evitar, ¿no? Esa reidentificación de pacientes hay que mitigarla totalmente implementando una serie de estrategias, ¿no? Y una serie de controles, ¿no? Para que no se transfieran datos que puedan llegar a ser identificables, ¿no? Aquí se puede ver cómo existe entre medias, ¿no? De lo que es el entorno de la inteligencia artificial y el entorno de los datos crudos que estamos utilizando, ¿no? Para tener esa fuente de datos, ¿no? En medio tenemos un escudo, ¿no? Un escudo de desidentificación, ¿no? Que eso lo que hace es que de alguna manera estamos utilizando una serie de datos, pero cuando esa información llega al sistema para sacar una serie de conclusiones, hay cosas que no se pasan, ¿no? Hay cosas que se quedan detrás para poder evitar que el sistema de inteligencia artificial llegue a poder identificar a pacientes. Esto que hablaba, ¿no? De la normativa legal, bueno, he querido incluir aquí un poco a modo de, podría ser interesante, ¿no? Desde la Unión Europea, en Estados Unidos, incluido también en Brasil, en China, pues hay una serie de matriz de privacidad de datos, ¿no? Que desde distintos puntos de vista aplica, ¿no? Por ejemplo, para la clasificación de datos, ¿no? El tipo de dato que estamos analizando, los requisitos de consentimiento para poder acceder a esos datos, el uso secundario de datos dentro de las limitaciones que permite cada legislación y luego también transferencias transfronterizas entre datos, ¿no? Por ejemplo, es muy conocido, ¿no? En la Unión Europea, pues nosotros recopilamos una serie de datos que pasamos a Eurovigilance, pero si esos datos en vez de Eurovigilance van a otro sitio fuera de Europa, hay que anonimizar muchísimo más campos de los que solemos anonimizar, ¿no? Cuando enviamos a Vigilance, ¿no? Pues eso aplica también a nivel local en distintas regiones del mundo, no solamente en Europa, sino en distintas regiones del mundo, ¿no? Hay otro concepto también muy importante, que es el concepto de equidad e imparcialidad. Y esto es un poco relacionado con un problema, ¿no? Que la inteligencia artificial puede tener una serie de sesgos a la hora de analizar los datos que estén relacionados con una mayor representación en una zona geográfica determinada de ciertos datos, ¿no? Cuando estamos analizando datos a un nivel tan global, ¿no? Puede que algunas poblaciones se encuentren menos representadas que otras, ¿no? Y entonces, pues esto puede dar lugar a una serie de conclusiones, ¿no? Unas generalizaciones que a lo mejor no tienen por qué necesariamente aplicar a todas las poblaciones, ¿no? Esto tiene un impacto grande en la detección de señales, ¿no? Y se produce pues un modelo discriminatorio, ¿no? En esa detección de señales. Con lo cual es importante prestar atención a los modelos de datos que estamos utilizando para que atiendan también pues, las poblaciones que tienen que atender y esos datos de entrenamiento que utilicemos sean representativos, ¿no? Para tener unos datos representativos para poder extrapolar las conclusiones que saquen. El último pilar fundamental también, ¿no? Es el término de gobernanza y responsabilidad.
¿no? Gobernanza dentro de la gobernanza de todo el ciclo, ¿no? Desde un punto de vista integral, ¿no? ¿Qué políticas estamos utilizando? ¿Cómo controlamos esa información? El uso de la inteligencia artificial, ¿no? Dentro de la farmacovigilancia. Obviamente no podemos delegar esa responsabilidad a los sistemas, ¿no? Sino que la responsabilidad finalmente debe recaer en las personas, ¿no? Entonces, pues es muy importante que entendamos que la responsabilidad no debe recaer en las máquinas, sino en las personas. Y tener un sistema también de trazabilidad para poder identificar distintas versiones, poder hacer auditorías de cada modelo. Por ejemplo, lo que se ha documentado formalmente en el archivo maestro de farmacovigilancia, ¿no? Como sabéis, tenemos que poder ser capaces de explicarlo todo. Desde el punto de vista de los conjunción de todos los pilares, ¿no? Están todos entrelazados, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en esta diapositiva, ¿no? Pues tenemos como las ruedas, ¿no? Que conjuntamente todas se van moviendo, no van moviendo el mecanismo, ¿no? La maquinaria, se va moviendo conjuntamente. La transparencia de los datos, por ejemplo, es fundamental para luego poder explicar, ¿no? El modelo, ¿no? La explicabilidad que hemos dado, ¿no? La explicabilidad, al mismo tiempo, es obligatoria, para que el modelo realice una supervisión humana efectiva. Y luego también tenemos eh, eh, la supervisión principal dentro del enfoque basado en riesgos. Sí, a ver, un momentito que me están llamando. Un segundo. Vale, disculpen la interrupción, es que me estaban llamando a la puerta. Como ven, todas estas ruedas están conjuntadas, ¿no? Entonces, la supervisión humana, enfoque basado en riesgos, ¿no? Cómo está todo conjuntado y cómo se mueven esas. Luego, también muy importante entender, ¿no? Cómo todos los conceptos fundamentales no son cosas estáticas, sino que se van desarrollando a lo largo del ciclo de vida de los distintos sistemas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la fase de desarrollo, tenemos la fase de despliegue, tenemos el uso rutinario, tenemos distintas fases, ¿no? Y en el informe CIOMS existe una matriz, ¿no? Una matriz donde se establecen pues una serie de parámetros, ¿no? Que se van a tener en cuenta desde cada uno de los pilares fundamentales, ¿no? Dentro de las distintas fases de desarrollo de los sistemas, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Muy enfocado, por ejemplo, porque esto se puede ver en la guía, ¿no? En la guía tienen eh, la, la matriz perfectamente detallada, ¿no? Para cada uno de los pilares y para cada una de las fases. Pero aquí he querido coger un extracto relacionado con el contexto de la validación. La validación de los sistemas, ¿no? Que hemos visto que es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Bueno, pues desde el punto de vista de lo que es la especificación de los sistemas, ¿no? Y el desarrollo inicial de los sistemas, una de las acciones, ¿no? Que vamos a tener desde un punto de vista de validación es definir aquellos indicadores, ¿no? KPIs, ¿no? Son los Key Performance Indicators, son los indicadores, ¿no? Y qué serie de datos pues vamos a utilizar para el entrenamiento de los sistemas, ¿no? Definimos también quiénes serían los responsables, los expertos de farmacovigilancia, los expertos en datos, los especialistas éticos, etcétera, ¿no? En la fase de predespliegue del sistema, ¿no? Antes de que llegue al uso rutinario, ¿no? Pues tenemos una serie de pruebas, una validación formal. ¿Cómo hacemos esa validación? ¿Cómo probamos, ¿no?
esas estrategias de mitigación, ¿no? De riesgos, ¿no? Los responsables en este caso serían la alta dirección, expertos en farmacovigilancia, ¿no? Luego tenemos una fase de hypercare, ¿no? O de cuidado intensivo, ¿no? Antes de desplegar los sistemas en su uso rutinario, ¿no? Pues donde se monitorea, por ejemplo, de manera intensiva esas, esas métricas de rendimiento, ¿no? Esos desvíos que se puedan producir de los modelos, ¿no? Aquí tenemos como responsables los ingenieros de inteligencia artificial, los oficiales de protección de datos, ¿no? Y luego, una vez que llegamos al uso rutinario, pues lógicamente el sistema se integra dentro de nuestro sistema de gestión de la calidad, ¿no? Quality Management System, ¿no? QMS, por sus siglas en inglés, de manera continua, ¿no? Y entonces aquí, lógicamente, ya quien tiene la responsabilidad, pues son los auditores de farmacovigilancia, los usuarios finales, ¿no? Etcétera. Y bueno, como se puede ver, ¿no? Estos son los pilares fundamentales. La guía está muy enfocada a cómo la farmacovigilancia y el uso de estos sistemas va a hacer un cambio de paradigma importantísimo, ¿no? Vamos a evolucionar, ¿no? De una farmacovigilancia reactiva que tenemos a día de hoy, ¿no? Pues bueno, pues una serie de extracción de datos, ¿no? Tenemos datos hasta cierto punto, ¿no? Automatizados, tenemos notificaciones espontáneas, efectos adversos que han ocurrido, que nos llegan, ¿no? Una vez que han ocurrido, ¿no? Y nos los analizamos. Eso en un relativamente corto plazo se va a convertir en una farmacovigilancia proactiva, es decir, que nosotros vamos a adelantarnos, ¿no? Al conocer tantísimos datos que vamos a tener y además de una manera prácticamente inmediata, ¿no? Pues vamos a ser capaces de medir, ¿no? En tiempo real esos riesgos e identificar prácticamente en tiempo real esos riesgos, ¿no? E incluso hay una visión, ¿no? Posterior ya a largo plazo de una farmacovigilancia predictiva, ¿no? Que sería situaciones en las que nosotros podemos incluso anticipar antes de que una persona tome un medicamento determinado, ¿no? Si va a ocurrir o no una reacción adversa, ¿no? Esto no sé si recuerdan, hay algunas películas, ¿no? De ciencia ficción como que ya antes de que ocurra, ¿no? Ya se sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Pues ahí es hacia donde nos estamos dirigiendo con el análisis de la información que estamos realizando, ¿no? A día de hoy. Con lo cual, poder incluso detectar una reacción adversa antes de que ocurra, ¿no? Pues es un panorama muy, muy ilusionante, ¿no? Tenemos una serie de ejemplos en la vida real que también he querido incluir aquí en las diapositivas que ya se vienen, ¿no? Utilizando y que se están desarrollando, ¿no? Cada vez más, ¿no? Por ejemplo, el procesamiento en lenguaje natural, ¿no? Extrayendo datos de narrativas, ¿no? Y de la literatura médica, eso ya ocurre, ¿no? A día de hoy, ¿no? Automatización de tareas, ¿no? Automatización de tareas donde ya, por ejemplo, la detección automática de casos duplicados, ¿no? Se está realizando, se está identificando, la traducción de textos de manera automática, ¿no? Ya se viene realizando gracias a la inteligencia artificial. Tenemos situaciones donde el machine learning, ¿no? El aprendizaje, ¿no? de las máquinas también nos va guiando, por ejemplo, en detección de señales, ¿no? En triaje de datos, ya se está avanzando muchísimo, ¿no? Teniendo en cuenta que ya disponemos de una serie de bases de datos globales, ¿no? Pues con muchísima información, ¿no? En concreto, por ejemplo, Vigibase, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, tiene más de 28 millones de reportes, ¿no? Son volúmenes de información amplísimos, ¿no? Y como hemos dicho anteriormente, obviamente a día de hoy, sin este tipo de herramientas, no tendríamos capacidad suficiente, no tenemos tiempo suficiente. Necesitaríamos una cantidad de personal enorme, ¿no? Para poder analizar todos esos datos. Entonces, el uso de estas herramientas es fundamental. En detección de señales en concreto es muy evidente, ¿no? Cómo se va utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Por un lado, en la recopilación de la información, bueno, pues ya tenemos herramientas que nos permiten
extraer textos libres, por ejemplo, de la literatura médica, mediante herramientas de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? PLNs, ¿no? En acciones de triaje y procesamiento, la desduplicación automatizada de informes, la traducción de narrativas, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, la detección de señales a base de modelos predictivos, clústeres para priorizar pares fármaco-evento, ¿no? Evaluación y mitigación de situaciones de farmacovigilancia con estructuración de lenguaje SQL, ¿no? Para preguntar a bases de datos, ¿no? Y tener fundamental el juicio clínico. Hay que tener, obviamente, cuidado, ¿no? Mucho cuidado, porque claro, todas estas situaciones no están exentas de riesgos, ¿no? O sea, recordad que no podemos caer en la tentación de dar por válidos los datos, las decisiones de esos sistemas, ¿no? Simplemente porque se producen de una manera automática, ¿no? Y muy rápida, ¿no? Y, en fin, aquí tenemos que tener una actitud crítica, ¿no? Tenemos que ser conscientes de la capacidad de estos sistemas, ¿no? La información, de dónde viene la información, cuál es la información de entrada, cuál es la información de salida, ¿no? Aquí en esta diapositiva pues tenemos una serie de fuentes de datos, ¿no? que constituyen esa entrada. Y luego, pues las salidas, ¿no? Pues tenemos que tener cuidado. Los sistemas de inteligencia artificial ya se ha visto que alucinan, ¿no? Es decir, que se inventan cosas, ¿no? Supongo que alguno de vosotros ya habéis tenido alguna experiencia, ¿no? Con preguntas a sistemas de inteligencia artificial y, bueno, que dan respuestas porque obviamente no son reales, ¿no? Son inventadas, ¿no? Y esto es un problema que es conocido y que obviamente pues tenemos que mitigar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que se inventan costos, por ejemplo, ¿no? Que razonan de una manera distinta, ¿no? Para esto, pues encontramos para evitar alucinaciones, ¿no? Tenemos la mitigación arquitectónica, es decir, de la manera en la que organizamos estos sistemas. Intentamos organizarlo de tal manera que se mitiguen estos errores, ¿no? Generación aumentada por recuperación, ¿no? Donde se limitan los resultados que pueden dar los modelos, ¿no? Incluso la validación mediante varios modelos, ¿no? Porque es muy posible también desarrollar sistemas, por ejemplo, que una inteligencia artificial valida los datos de otra inteligencia artificial y viceversa, ¿no? Eso también es una herramienta que puede ser también bastante útil, ¿no? Para contrastar, ¿no? Y poder ayudarnos de la tecnología, ¿no? Siempre dentro de ese contexto de validación de datos y análisis, ¿no? Bueno, y como conclusión, ¿no? A esta ponencia, ¿no? Pues bueno, pues tenemos distintos puntos, ¿no? O sea, por un lado, el fundamento estructural que supone la introducción de la inteligencia artificial en el campo de la farmacovigilancia. Obviamente vamos a observar una transformación, ya la estamos observando, ¿no? Impresionante, ¿no? En la cantidad de datos que estamos analizando, en las herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Pero tenemos que tener siempre, teniendo en cuenta que el éxito de la introducción de estos nuevos sistemas va a depender de una serie de principios, ¿no? Que son innegociables, ¿no? Por supuesto, principios éticos, ¿no? Principios normativos, principios de calidad de datos, ¿no? Dentro de los pilares fundamentales que hemos estado definiendo, ¿no? A lo largo de esta ponencia con el marco del informe CIOMS, ¿no? Otro punto muy importante es esa interacción, ¿no? Esa sinergia entre el humano y la máquina, ¿no? Que ya pues es innegociable, ¿no? Ya tenemos distintos puntos de vista, ¿no? Desde donde está el humano, ¿no? Estamos el human in the loop, human on the loop, ¿no? Y human in control, que hemos hablado, ¿no? Cada vez, digamos, más independencia de la máquina, ¿no? O menor o mayor delegación, ¿no? Por parte del humano, ¿no? Entonces,
bueno, pues es muy importante entender esa sinergia, es muy importante saber dónde estamos, ¿no? Para poder, desde un punto de vista de riesgo, ¿no? Evaluar la responsabilidad inalienable, ¿no? De que la tecnología va a ir cada vez siendo más autónoma, pero teniendo en cuenta que por muy autónoma que sea la tecnología, al final la responsabilidad siempre, pues va a ser de aquellas personas que ejecutan esas tareas, ¿no? Y que están encima de los sistemas, ¿no? Y obviamente, desde esta perspectiva se puede anticipar, ¿no? Como la importancia del conocimiento de estos sistemas, ¿no? La importancia, no ya a nivel experto, sino de entendimiento, ¿no? De cómo funcionan, ¿no? Va a ser fundamental, va a ser una de las tareas importantísimas que los farmacovigilantes de hoy vamos a necesitar conocer, ¿no? Herramientas de análisis de datos, ¿no? Herramientas incluso de pequeñas herramientas de desarrollo de aplicaciones, etcétera, ¿no? Y validación, ¿no? Muy importante. Y con esta diapositiva me gustaría terminar la presentación, ¿eh? Quedan todavía unos minutos, ¿no? Con lo cual, pues estaría encantado, ¿no? de responder a alguna de las preguntas que puedan tener. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, José Alberto. La verdad que bastante enriquecedor y ya alineados, ¿no? Ya tenemos una guía que nos está llevando el camino que ya, pues muchas empresas ya implementaron mucho de inteligencia artificial, pero no teníamos esa guía tan real. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. No veo si alguien quiere hacer una pregunta. Mientras aprovecho y lanzo mi pregunta. José Alberto, desde tu experiencia y de lo que pudiste ver sé que esto es una guía que pues recién se está pues identificando y seguramente implementando en diferentes lugares, pero desde el impacto de las inspecciones, ¿cómo crees que las autoridades estén preparadas para hacer estas revisiones profundas que muchas autoridades desean hacer, ¿no? Em, Mm. frente a la validación de todas estas nuevas herramientas. ¿Qué opinas? Muy bien, sí, es una pregunta muy interesante, ¿no? Y es un punto, ¿no? El tema de la validación siempre es un punto en todas las inspecciones. Hay, ¿no? Las que yo he recibido como persona responsable de farmacovigilancia, siempre hay un punto en validación de sistemas, ¿no? Ahora, a día de hoy, siempre se enfoca mucho en la validación de la implementación de la base de datos, que es realmente muy sencillo, ¿no? Cuando empezamos a compararlo con herramientas de inteligencia artificial, pues es muy sencillo, ¿no? El enfoque está ahí, ¿no? El enfoque está ahí. Los sistemas son cada vez más complejos y las validaciones van a ser también, pues,